Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos aquí para seguir aprendiendo quechua. En este video vamos a terminar de aprender algunos colores que aún nos faltan aprender. Entre ellos tenemos el primer color que vamos a aprender, que vendría a ser el puca nina o nina puca le llama. Nina puca, que viene a ser el color anaranjado. Nina puca. Ahora yo voy a mezclar este color anaranjado con una prenda de vestir. Por ejemplo, puedo decir nina puca guara. Nina puca guara, que viene a ser pantalón anaranjado. Ahora, otro color que también se utiliza bastante es yuraj anjas. Yuraj anjas. ¿Qué es yuraj anjas, profesor? Yuraj anjas viene a ser el color celeste. ¿Y cómo podemos utilizar nosotros este yuraj anjas? Por ejemplo, cuando yo digo yuraj anjas kusma. Yuraj anjas kusma. Camisa celeste. Muy bien, continuamos con el aprendizaje. Por ejemplo, el otro color que se utiliza bastante es el color morado. El color morado se dice en el quechua k'ulli. K'ulli, ¿ya? Y por eso a veces nace este término, pues k'ullisara, maíz morado, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo utilizo este color para poder, o con las prendas de vestir? Por ejemplo, yo tengo un pantalón morado y digo, pues, k'ulli guara. K'ulli guara, pantalón morado. Excelente. Vamos a seguir aprendiendo. Tenemos también el color dorado, ¿ya? El color dorado muchas veces lo denominan como el color del oro qori, ¿ya? Qori, qori. Escuchen bien, qori, ¿ya? Que vendría a ser el color dorado. También el color plomo, que vendría a ser a veces qolqi, ¿ya? Oji le dicen algunos también, ¿ya? Entonces tenemos esos colores. Ahora, otro colorcito que es bastante utilizado es el chumpi, que vendría a ser el marrón. Chumpi. Chumpi. Por ejemplo, yo tengo una camisa marrón, digo chumpi kusma. Chumpi kusma. Así que hoy día hemos aprendido algunos colores y vamos a seguir aprendiendo más colores en el transcurso de los días, porque aún estamos en proceso de aprendizaje de los colores. Ahora yo me pregunto y digo, pero ¿cómo voy a utilizar los colores y las prendas cuando yo quiero hablar cada día? Y la pregunta o la respuesta es sencilla. Por ejemplo, yo les digo, ¿con qué ropa te pones? En quechua sería ima pachawan mi chura kunki. Escuchen bien otra vez. Ima pachawan mi chura kunki. En este caso voy a utilizar las respuestas anteriores que hemos dado. Por ejemplo, en el primer caso yo diría noqa, ¿ya? Yuraj kusmawan churakuni. Yo me pongo camisa blanca, o en algunos casos podría decir yo me pongo con la camisa blanca. Noqa yuraj kusmawan churakuni. Noqa yana warawan churakuni. Noqa puka warawan churakuni. Prácticamente hablamos del verbo reflexivo, que es el verbo ponerse. Me pongo, te pones, se pone, nos ponemos. Otra vez, por ejemplo, yo te pregunto, ima pachawan churakunki, y tú vas a responder noqa yana, ¿ya? Chulluwan churakuni. Yo me pongo, ¿qué cosa? Chullo, o con el chullo negro. Vamos, otra vez. Ima pachawan churakunki, noqa puka kusmawan churakuni. Yo me pongo con la camisa roja. Noqa, ¿ya? Ellu warawan churakuni. Y vamos utilizando de esta manera los colores y las prendas para seguir aprendiendo el quechua y respondiendo esta pregunta muy interesante. Ima pachawan churakunki. Ahora yo te dejo a ti para que puedas responder y decirme. Yo te hago la pregunta, ima pachawan churakunki. Quiero escuchar tu respuesta en nuestra caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte a este canal para seguir subiendo más contenido de este tipo. Tupananchiskama.